Muy buenos días, amigo televidente. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de emprendedores salvadoreños, en este miércoles ya, mitad de la semana. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante con nuestra invitada especial. Estoy hablando de Evelyn García, quien brinda apoyo tributario y contable a emprendedores y empresas. Pero antes, queremos darle la bienvenida a Evelyn. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes esta mañana. De nada, es un placer para nosotros conocer sobre este tema, ¿verdad? Que a lo mejor en alguna parte desconocemos, sin embargo es de gran beneficio para emprendedores y empresas, como ya lo hemos mencionado. Pero antes queremos conocer un poco de Evelyn, cómo es que se entra en este mundo del emprendimiento para poder apoyar sobre este tema. Bueno, pues fíjese que yo saqué mi bachiller contable, pero no me visualicé con una contabilidad pegada al escritorio. Eso no quería yo. Entonces empiezo a indagar y ver el estudio universitario y llego a la licenciatura en economía, que me da amplitud en temas de negocios, en temas macroeconómicos, en temas financieros, vean, un poquito más ampliado que solo una contabilidad puramente de procesar información. Entonces me quedó súper al pie, ¿verdad? Porque yo no quería eso, algo estático, quería algo bastante dinámico. Entonces, estando en la carrera, lo mismo de no tener aquellos contactos, ¿verdad?, de influencias para colocarme en alguna institución, ya sea gubernamental o privada, pues me visualicé, desde que yo era estudiante me visualicé que quería algo propio. Me costó un poco, pero lo logré hasta el 2019. O sea, yo me gradué en el 2015 como licenciada en economía y logré poner mi emprendimiento de apoyo tributario y contable hasta el 2019. ¿Y cómo ha sido este proceso en poder ayudar también a estos emprendedores y empresarios con respecto a este tema, como lo venimos mencionando, que a lo mejor muchos desconocen o existe un temor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Al principio fue como todo nuevo emprendimiento, ¿vea? Aquel miedo, aquella inseguridad, si me van a aceptar mi forma de trabajar, si me van a entender, etcétera. Pero a lo largo del tiempo y aún en pandemia, vea, he ido viendo esa satisfacción de ayudar a otros emprendedores, de potenciar sus negocios, vea, sus actividades económicas. Y tengo diversidad dentro de mis clientes actuales, tengo diversidad de rubros, vea, tanto de servicios como de productos, etcétera, vea, a los que apoyo. Entonces sí, se me fue quitando bastante el miedo quizás ahí alrededor del primer año, vea, porque vi los resultados de mi apoyo, vi los resultados de que me buscaban por lo que yo daba, por mi valor agregado de explicarle en lenguaje común a quien no entiende todo este tema tributario y contable, porque le hablan así como dicen en chino, ¿verdad? Yo no entiendo lo que me está diciendo el personal del Ministerio de Hacienda o lo que me está diciendo el de la alcaldía, ¿verdad?, o de alguna otra institución gubernamental. Entonces yo se los traduzco, se podría decir, para que sea en lenguaje común y puedan entenderlo. Claro, y específicamente hoy de esa manera vamos a conocer todos esos detalles importantes que tienen que ver con este tema, ¿verdad, Evelyn? Pero antes sí, hablemos acerca de estas dos definiciones, el apoyo tributario y contable, porque es importante. Vamos a decir, el apoyo tributario tiene que ver más que todo con Ministerio de Hacienda, alcaldía y tipo de permisos. Okay. Vea, porque son tributos, son tasas. En el tema contable sí ya es más amplio, se ve todo lo tributario, pero también se ve todo el procesamiento de partidas, de modo que se puedan generar los conocidos estados financieros. Antes se le decía solo balances, de hecho CNR le sigue llamando depósito de balances, pero la normativa contable actual me dice que yo le tengo que llamar estados financieros. Entonces, la contabilidad me incluye todo ese procesamiento, no solo el tributario, sino que ya financiero, para dar ese resultado de estados financieros. Y la importancia que tiene esto dentro del emprendimiento es grande, ¿verdad? Correcto, o sea, es vital. Principal. Sí, es vital, vea, sí, porque
Digamos, si yo soy una persona natural, voy a estar enfocada más al tema tributario. Okay. Vea, de cumplirlo mensualmente, más adelante lo vamos a ver. En el tema contable se ve más evidenciado en las empresas. Vea, porque no hay empresa que no deba llevar contabilidad. O sea, ya la ley me dice que sí, tengo que llevar contabilidad y dependiendo del tipo de sociedad de la que estemos hablando, tiene que tener su auditoría. O sea, son dos temas inmersos dentro de la contabilidad. Muchos emprendedores, Evelyn, podrían decir, yo este tema lo voy a agregar más adelante, ya cuando mi emprendimiento tenga posición, por ejemplo, ya tenga 3 años, pero qué importante es poder agregar este tema desde un inicio, Evelyn. Mire, es súper importante porque va a lograr tener desde el principio orden, que es lo que a veces no nos explican. ¿Verdad? Yo, digamos, si comparo, como se me decía, mis inicios, desde mi bachillerato contable, a mí me enseñaron a hacer los tributos, a hacer la contabilidad, a llevar los registros financieros, pero no se miraba mucho el tema de tener separados finanzas personales de finanzas del negocio. Entonces, muchos caemos en el error de mezclar todo. Aún sociedades familiares pequeñas, vea, que se consideran emprendimientos, pero deciden ser una persona jurídica, ser una sociedad desde el principio, caen en ese error y mezclan todas las finanzas, la personal, la familiar, con la del negocio. Entonces, no permiten determinar cuál es la inversión que tiene el emprendimiento. Y desde ahí tiene que empezar a gestionar. Desde el principio. Entonces, es cierto, muchas veces queremos ver cómo nos va en el negocio para ver si lo hago, si meto los tributos, si ya me meto a Hacienda, como dicen los emprendedores, si me inscribo al IVA o si ya llevo una contabilidad porque voy a hacer una sociedad. Pero es un poco de error. Tal vez puede ser que se espere, pero debe llevar sus registros internos, su orden de cuál es su gasto personal y cuál es el gasto de su emprendimiento, para poder llevar ordenado desde el principio, porque nos aventuramos a hacer algo, a hacer una venta o a dar un servicio, muchas veces con nuestro propio dinero, no con dinero ajeno. Entonces, y si es con dinero ajeno, todavía estamos más en la obligación de llevar ese orden desde el principio. Y en ese aspecto también, Evelyn, podríamos mencionar que aparte de que es sumamente vital para emprendedores y empresas, como lo estamos mencionando, esto en la parte de emprendedores trae una confianza de parte de las demás personas al momento de poder comprar los artículos que la persona tiene en venta, por ejemplo. Exactamente, mire, comprobado con estos ya 6 años de experiencia que tengo, ya siendo emprendedora, vea, en el acompañamiento tributario y administrativo que yo he dado, hemos visto el crecimiento de cuando ha estado solo informal, cuando ya puede dar su crédito fiscal o su factura. Se abre no solo a compras gubernamentales que nos incentiva a Comprasal, sino que también a una diversidad de instituciones privadas que dicen, ahora ya tengo más confianza porque me va a dar una factura, porque me va a dar un crédito fiscal de lo que yo estoy comprando, ya sea un bien o un servicio. Ya puede ser este arreglo que tenemos acá bonito y yo lo voy a vender. Entonces, no es lo mismo venderlo sin un documento a venderlo ya con un documento ya formal. Le da un plus, exactamente, sí, ya le da seguridad a quien está comprando. Y desde un inicio, ¿verdad? Exactamente, aunque sea difícil, lo importante, como ya lo está mencionando Evelyn, es que desde el inicio la persona piense en esta área. Sí. Y por ello, pues en esta mañana nos acompaña, ¿verdad? Para que puedan las personas solicitar sus servicios a través de usted, para que pueda guiarles en este proceso de inicio a fin, ¿verdad? Porque también no es nada fácil el poder organizar como esas ideas y llegar al punto final, ¿verdad? Entonces, otro punto importante también es cómo influye una buena gestión, Evelyn, contable en la toma de decisiones empresariales. Mire, influye tanto que hasta le puede abrir puertas que no se imagina, como un capital semilla no reembolsable, por ejemplo. Vea, yo di un acompañamiento hace bastantes años, creo que justo antes de poner ya mi oficina propia, de que les pedían los estados financieros históricos del emprendimiento, no estaban en IVA.
Vea, pero les pedían los estados financieros porque querían darles un apoyo, ya sea por financiamiento o por capital semiano reembolsable, porque generalmente un organismo no le va a dar porque sí. Vea, le va a dar con un respaldo, le va a dar si tiene aquella seguridad y proyecciones de su venta, de lo que hace. Aún puede hacer servicios, pero quiere esa seguridad de que rinde. Muchos hemos visto Shark Tank, vea, y que son startups de ideas nuevas, y mire, quiero que me preste o quiero que se haga mi socio. Vea, pero no puedo llegar sin ninguna venta. Y yo he visto algún par de episodios en donde cuando ya le pregunten cuál es su utilidad y cuál es su rendimiento y cuál es su inversión, y se quedan callados porque no se han preparado. Probablemente lo tengan, pero no se han preparado para defenderlo. Entonces, el tener este orden más allá de estar en IVA o tener una contabilidad, me ayuda a saber qué tan rentable es mi idea de negocio. Puedo estar comenzando o puedo estar a mitad de camino o puedo hacer ya un emprendimiento maduro de 10, 11 años, como algunas compañeras de la red de mujeres. Vea, que ya tienen consolidadas sus emprendimientos, sus empresas, sus negocios. Vea, pero tienen que saber estos números para defenderlos. ¿Y cómo los van a saber? Teniendo ese orden de datos, ya sea tributario o contable, que me abarca más. Y en ese aspecto, ¿cómo es el servicio que brinda Evelyn al momento que las personas soliciten sobre esto? ¿Cuál es la gestión que hay? Yo le hago una pequeña entrevista, se podría decir. Vea, un acompañamiento, un asesoramiento en donde yo indago a qué se va a dedicar. Vea, qué es lo que quiere poner, cuál es su idea de negocio, o ya su emprendimiento establecido. Vea, porque he tenido personas que ya tienen 3, 5 meses, o he tenido personas que todavía están en la etapa inicial. Vea, consiguiendo sus permisos, porque dependiendo de la actividad necesita permiso. O sea, por ejemplo, una farmacia o un laboratorio clínico necesita ciertos permisos de otro tipo de instituciones, como el Consejo Superior de la Salud Pública y la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Pero entonces están en esa etapa, vea, y me dicen, bueno, ¿y qué prosillo? O sea, ¿qué necesito? Vea, yo tengo una historia de que llega, ya ahí va a poner su laboratorio clínico, y llega al Ministerio de Hacienda, mire, aquí en los requisitos está que necesito inscribirme al IVA. Mire, ¿y usted sabe lo que está haciendo? No lo sé, pero aquí en los requisitos está porque yo voy a poner mi laboratorio clínico. Entonces, iba un poco asustada a la chica porque ahí estaban los requisitos, lo hizo, pero ni sabía qué iba a hacer. Entonces ahí me contacta y yo empiezo a darle el acompañamiento de todo lo que necesitaba, vea, para poder terminar de establecer su emprendimiento. Y hoy por hoy igual ya tiene casi 6 años en el mercado con su laboratorio. Y como lo mencionamos, lo importante es que desde un inicio se haga esto, ¿verdad? Exacto, sí, porque muchas veces hay gente que contacta sin desmeritar al profesional, vea, contacta a un abogado, vea, que sí le da la parte legal y está muy bien, pero a veces se quedan un poco cortos con la parte contable, de si es mejor una persona natural o una sociedad tradicional, o lo que está en boga, que desde el 2024 ya lo tenemos, desde el año pasado, que son las sociedades por acciones simplificadas, en donde ya me simplifica trámites, me simplifica costos, vea, y yo puedo tener toda la amplitud de una sociedad, pero también todas las obligaciones de una sociedad. Entonces no es como, yo me voy, solo porque es nuevo, porque puedo hacerlo yo sola, me voy y hago una SAS, vea, y ya después me doy cuenta de todo lo que implica. Entonces, a mí sí me gusta hacer esa entrevista inicial precisamente por esto, para saber qué es lo que más le conviene al emprendimiento, ya sea establecido o nuevo y que quiere formalizarse. Hay una pregunta sumamente importante también, Evelyn. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales obligaciones tributarias que debe de cumplir un nuevo emprendimiento? Pero esta respuesta la vamos a conocer después de nuestra primera pausa comercial, no sin antes invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa solamente con la farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-9000 y con mucho gusto le atendemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión,
son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con el espacio de emprendedores salvadoreños. Como mencionamos en el bloque anterior, en esta ocasión nos acompaña Evelyn de García, quien brinda apoyo tributario y contable a emprendedores y empresas. Pero nos quedamos en una pregunta importante para seguir ampliando este tema, ¿verdad? Que a lo mejor a muchas personas les cuesta, otros desconocen, otros pues ya tienen un poco de experiencia, pero acá estamos para aprender junto con Evelyn, quien es experta en el tema, ¿verdad? Entonces mencionamos cuáles son las principales obligaciones tributarias que debe cumplir un emprendimiento. Bueno, como primer paso, inscribirse en el Ministerio de Hacienda, porque yo no puedo cumplir una obligación tributaria si no estoy, ¿verdad? Entonces, primer paso, inscribirse. En general es gratuito, salvo de que tenga que designar a una persona si hay un pequeño costo para poder hacerlo. Entonces, ya estamos inscritos en IVA, tengo mi tarjeta, tengo mis facturas, que ahora ya son electrónicas, por cierto, en su mayoría. Vea, pero ya soy habilitada en el Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿qué implica? Mes a mes yo tengo que ir ordenadamente guardando mis compras y mi venta para poder presentar lo que se llama el IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado de todo lo que vendemos, sea un bien o sea un servicio. Pero no solo eso, lo que muchos no saben o no entienden es que junto con el IVA se da un anticipo de la renta anual. Entonces, de entrada son dos tipos de declaraciones, tenga o no tenga movimiento, porque muchos dicen, no, y me han pasado casos, es que no vendí nada, no voy a presentar nada. No. Lo tiene. Tiene que presentarlo sin movimiento. O sea, si no tengo venta, puede ser lo más natural del mundo, porque hay muchos emprendimientos o ventas de artículos que son estacionales. Vea, lo podemos ver con las flores. En mayo, en febrero, vea, más o menos en septiembre, ya con las flores amarillas. O sea, hay picos, vea, de ventas durante todo el año. Y entonces, pero hay meses que no tienen nada, no vendieron nada. Entonces creen que no se debe hacer solo porque no vendí. No, siempre hay que presentarlo. Por eso son principales obligaciones tributarias. Eso es mes a mes. También el tema de los tributos municipales. Dependiendo de cada emprendimiento, en dónde esté ubicado o a qué se dedique, pues tiene que estar tributando mes a mes su tasa municipal a donde le quede más cercano. Puede estar en Santa Ana, puede estar en Santa Ana, puede estar en Morazán, puede ser en Morazán y puede estar aquí en San Salvador, pues acá en San Salvador. Eso es cuando son cercanos a estos lugares. No, cuando el emprendimiento sea más a la vista, digamos, ya más formal, vea. Acá no cuentan los de en línea, por ejemplo. En línea no, porque en línea generalmente si está desde residencial, entonces uno paga su cuota implícitamente en el recibo de luz. Vea, o sea, por eso es el tema del acompañamiento inicial, vea, que le comentaba en el bloque anterior, porque eso me va a permitir determinar qué tipo de tributos, qué tipo de tasas o qué tipo de informes necesita. Ya, tanto los mensuales como ya los anuales. Yo he tenido casos de una de las compañeras de la red de que llegó la alcaldía, puso su tiendita y todo, vea, en su casita, veamos como en la cochera, llegó la alcaldía y le dice, mire, por lo que usted hace, tiene que estar inscrita, le hicieron todo, la chequearon, terminó yendo a la municipalidad a terminar su registro y todo, y ya, ella contribuye su tasa municipal mensual y tiene que presentar su declaración anual. Entonces, por eso le digo, va dependiendo mucho del tipo de negocio que tenga. Entonces, así puede ser solo meramente tributario de Hacienda, que es el que más conocemos, pero también está el tributario de la municipalidad más cercana. Vea que también tiene que cumplirlo, y principalmente el anual, que es la declaración de renta ante Hacienda, allá más o menos entre febrero y abril de cada año, y también la municipal, que es entre enero, vea, y marzo.
Okay. Por lo general, más o menos en esa fecha anda casi todas las municipalidades del país. Que en este caso siempre está Evelyn, ¿verdad? Para guiarles de cómo es el proceso, ¿verdad? Y cómo se debe de hacer. Es correcto, sí. Okay. O sea, ese es uno de mis enfoques, ver a qué obligación está sujeto dependiendo de la actividad económica que tenga y de la figura que tenga, ya sea persona natural o sociedad. ¿Cómo también pueden beneficiarse los emprendedores de los incentivos con respecto a este tema que estamos mencionando de las exoneraciones fiscales? No solo exoneraciones, sino también estas posibilidades. Por ejemplo, ahora que se oye mucho tanta publicidad de la facturación electrónica, ¿Sí? Está la plataforma gratuita del Ministerio de Hacienda. ¿Con cuál único requisito? Que en promedio ande facturando máximo 100 documentos. Puede ser facturas, la suma de facturas, créditos fiscales, notas de crédito, notas de remisión. O sea, hay una diversidad de papelería, de tipo de documentos para poder facturar. Entonces, en la suma de todos esos tiene que ser 100 y yo opto a la plataforma gratuita. Al principio me determinaba un monto, o ya no. Hicieron una modificación y ya solo es por la cantidad de documentos que utilizo en el mes, no en el año, en el mes. Porque en el mercado se manejan mucho tarifas, ya sea por cierto promedio anual, que a veces queda invisibilizado, pero también por el hecho de ser ilimitado. O sea, alguien que tenga demasiado flujo de emisión de documentos porque su facturación es a cada momento, eso ya se considera ilimitado. Entonces, hay esa diversidad y es algo a lo que podemos acceder, como decir, exonerado, sin pago, una opción que nos pone el Ministerio de Hacienda para aquellos que somos de bajo movimiento en tema de documentos. El monto puede ser cualquiera, en una sola factura puedo tener un monto alto, sin poner ejemplo de montos, y puedo hacerlo desde esa vía. También en el tema tecnológico, junto con apoyo del Ministerio de Economía, hay cierto tipo de exoneraciones, a las que puedo acceder si yo me dedico a cosa verde, o sea, a innovaciones que tengan que ver con bajas emisiones de carbono, todo ese tema del reciclaje, o tema tecnológico, hay incentivo que puedo ir al Ministerio de Hacienda, indagar las posibilidades que tengo para poder accesar a ello. ¿Y qué me piden a la base? Que yo esté formalizado, inscrito al menos en IVA. Si yo quiero hacerme una sociedad y dedicarme a eso, puedo hacerlo. Pero no hay restricción en ese sentido. Si soy una persona natural o una persona jurídica enfocada en eso, puedo estar exonerada de cierto tipo de tributos. Y con respecto a esta pregunta que es importante también, Evelyn, ¿qué consecuencias pueden tener al momento de no cumplir correctamente con los deberes tributarios? La principal es el bolsillo. Definitivamente hay multas, hay intereses, hay recargos y sanciones. O sea, son 4 tipos de términos que al final me lleva a un costo económico. A que yo voy a tener que pagar una multa porque no lo hice a tiempo, a tener que pagar una sanción por no conseguir mi permiso a tiempo, por poner un ejemplo. Entonces, siempre tiene que haber un valor monetario en el no cumplimiento. Difícilmente puede ser algo de que voy a ir a estar encerrado en algún tipo de penitenciario, por ejemplo. No hay que tenerle miedo a eso, pero sí el hecho de no cumplir principalmente me genera pérdidas económicas. Ahí están las consecuencias, ¿verdad? Sí, esa es la mayor consecuencia, sí. Por eso es importante, como lo venimos repitiendo, ¿verdad? Que todo se haga en orden desde un inicio, por muy pequeño que sea el emprendimiento, ¿verdad? O si la persona dice, ¿será que me va a funcionar o no? Lo importante es que inicie con todo esto, ¿verdad? Exacto. Y hablamos en todos los rubros, ¿verdad? En todos, en línea, los presenciales, en todos, ¿verdad? Sí, porque aprovechando rápidamente eso en línea, ya la Defensoría ha hecho una base de datos de proveedores de Internet. Entonces, no lleva costo, probablemente no hay una sanción como tal porque es bastante reciente, pero sí es importante dar el cumplimiento porque así yo tengo el respaldo de que vendo en línea y que mi cliente va a estar satisfecho.
vea de que yo tengo ese respaldo de la Defensoría del Consumidor. Sí, esto ya le da un plus a ese emprendimiento, ¿verdad? De una confianza mayor e incluso hace que las ventas puedan hasta crecer, ¿verdad? Aumentar. ¿Qué estrategias entonces recomienda Evelyn para una planificación fiscal eficiente dentro de un negocio pequeño? Asesorarse. Definitivamente yo he comprobado antes de poner mi emprendimiento y ya en mi emprendimiento con todas las personas a las que he atendido y empresas que es súper vital el asesoramiento. Vea, porque digamos, si yo me siento mal, que tengo tos, que me duele el cuerpo, ¿para dónde voy? Para un doctor, para un médico, para el hospital o una clínica, que me va a decir que tengo. Entonces, igual en el tema financiero, en el tema de los emprendimientos, necesitamos un asesoramiento, aunque sea el más básico que se puede imaginar, de un profesional contable. No solo conmigo, sino hay muchísimos profesionales contables alrededor de todo el país que me le pueden dar ese asesoramiento y explicarle qué es las implicaciones que tiene de estar en IVA o qué es las implicaciones de tener una sociedad. Vea, sin meter miedo, sino que al contrario, vamos a despejar esos miedos de saber qué es lo que yo tengo que cumplir con mi emprendimiento. En ese aspecto, entonces, ¿en qué momento considera necesario que un emprendedor pueda buscar un apoyo ya más profesional, ¿verdad? En estas áreas. Estamos hablando de, como lo mencionaba anteriormente usted, habían personas que sí sabían cómo hacerlo y otras que no entendían y a lo mejor ya lo habían realizado. Exacto, o sea, lo importante acá es, si tengo esa duda de lo estoy haciendo bien o mal, mejor preguntar. Lo ideal sería es que cuando yo tengo la idea de negocio y voy a aventurarme, ya tengo un pequeño capital y voy a empezar a comprar, asesorarse. Muchas veces no se puede, ya hay emprendimientos establecidos y dicen, bueno, ¿ahora qué sigue? O me han dicho que el Ministerio de Hacienda me va a venir a buscar. Probablemente no, vea, pero sí es lo ideal desde antes de poner el emprendimiento, asesorarse. Si ya tiene el emprendimiento, pues no hay problema, o sea, todavía se puede, pero tiene que buscar esa asesoría, ese consejo de un profesional contable que le diga cuál es el siguiente paso a seguir. Vea, ya sea que haya tenido el IVA y lo tenga a cero porque no sé cómo hacer, no sé cómo vender lo que yo ahora tengo, o porque haya tenido una experiencia fallida, vea, quedó inscrito en IVA, ahora quiero poner algo más, entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, hay una diversidad de situaciones, tanto para el emprendimiento que no sea inscrito en el IVA o no ha hecho una sociedad, como para el emprendimiento ya establecido y que quiere formalizarse para ampliar el mercado o para ampliar los clientes que ya tiene. Vea esas posibilidades de venta. Así es, si no podemos ver las consecuencias, ¿verdad?, que ya anteriormente nos explicaba Evelyn. Vamos a conocer más entonces acerca de este tema luego de esta breve pausa comercial, así que no nos cambie. Seguimos con el programa de Emprendedores Salvadoreños. Recuerde, si usted no se quiere perder ninguno de estos espacios, pues vaya a seguirnos a través de nuestra página de Facebook. Aparecemos como Emprendedores Salvadoreños, o a través de nuestra página de YouTube como Mix de Medio. Como mencionamos en el bloque anterior, bueno, estamos conociendo acerca de este emprendimiento de Evelyn García, que es de gran importancia para todos los emprendedores que desconocen sobre el tema tributario y contable al momento de poder iniciar un emprendimiento. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo puede, Evelyn, la asesoría contable ayudar a un emprendedor o acceder a financiamiento o inversionistas? Definitivamente. ¿Por qué? Porque comenzamos de una forma ordenada. Vea, tanto las compras como las ventas, vea, y las ganancias tenemos determinado o vemos de primera mano el tema de mis resultados. Entonces, eso, en tema financiero, por ejemplo, si quiero acceder a un financiamiento, al menos me le van a pedir 6 declaraciones de IVA.
Otros financiamientos mucho mayores, de mayor amplitud, ya sí me piden tener más tiempo siendo formal, porque ya me piden 2 declaraciones de renta, o sea, al menos 2 años ya de forma formal y ordenada para poderme dar algún tipo de acompañamiento. Vea, con alguna tasa preferencial posiblemente, vea. Entonces, ya me piden al menos 2 años en el mercado y me piden obviamente los últimos 6 IVAs y las 2 declaraciones de renta. Entonces, y si somos sociedad, pues me van a pedir un poquito de más requisitos, pero el punto es de que es tan vital estar formalizado si yo quiero acceder a otro tipo de acompañamiento financiero. Entonces, ¿qué me va a permitir? Estar ordenada tanto tributaria o contable, dependiendo de cada actividad económica, lo que estábamos viendo, dependiendo de cada emprendimiento, a lo que se dedique, vea, puede estar solo tributario o puede estar en tener ambos, vea, tributario y contable. Entonces, eso me va a permitir tener posiblemente, dependiendo de cada caso, los estados financieros, que es como la fotografía de cómo está mi negocio, de cómo está mi emprendimiento, de si voy ganando, voy perdiendo. Lo ideal es que siempre vayamos ganando, ¿vea? Pero puede haber algo, ¿vea? Como pandemia, muchos tuvimos que cerrar así de improviso. Entonces, muchos en pandemia tuvimos pérdidas, no tuvimos utilidad, no tuvimos ganancias. Entonces, ¿qué impacto puede tener eso de que en algún momento tenga pérdidas? Todo eso me va a ayudar a visualizarlo de mejor manera y tomar mejores decisiones estando ordenados, ya llevando un control ordenado de mis gastos, de mis compras y de mis ventas. En el bloque anterior, Evelyn, mencionábamos parte de las consecuencias, ¿verdad? Sí. Que atrae todo esto al momento de no cumplirlo. Pero entonces, ¿cuáles serían entonces las ventajas que podríamos mencionar al momento de acceder a todo esto? Definitivamente, la primera ventaja es que yo puedo ampliar mi cartera de clientes actual, porque yo puedo tener más venta dando esa confianza de que yo soy formal y que voy a dar una factura. Vean, el tema gubernamental, casi ninguna institución está habilitada ni permitida a comprarle a alguien si no entrega una factura, ya sea física o digital, en esa transición que estamos de facturación electrónica. Entonces, ¿quiénes son los gubernamentales? Hospitales, centros educativos, ministerios, el gobierno como tal, la presidencia, para que se hagan, somos las autónomas. ¿Quiénes son las autónomas? Por ejemplo, el aeropuerto es una autónoma, ANDA es una autónoma. Entonces, yo no puedo darle mis servicios o yo no puedo venderle mis productos si no le voy a dar una factura formal del Ministerio de Hacienda, dicen algunos emprendedores. Vea, entonces me amplía, el beneficio principal es que me amplía, tengo más posibilidad de crecer porque me va a aumentar mi venta. O incluso venderlo fuera del país. Exactamente, ¿verdad? El siguiente paso, vea, puede ser un producto muy bueno de exportación, ya sabemos cuáles son los más característicos, vea, el café, las semillas, vea, y etcétera. O sea, pueden ser diversidad de productos que yo puedo ya no solo quedarme acá en el país, sino trascender las fronteras y llevarlo, ¿por qué no?, a Europa o a Sudamérica. O sea, tenemos toda esa posibilidad de poder exportar. Pero ¿cómo voy a lograr hacerlo? Estando formal, abocando o tocando puertas de todas esas instituciones que apoyan a los exportadores, emprendedores y microempresas. Vea, estamos con todas esas puertas abiertas de poderlo hacer. Entonces, ¿qué consejos le podría dar, Evelyn, a esas personas que no tienen mucho conocimiento en estas áreas contables o fiscales? Mi principal consejo es busque el apoyo de un profesional contable. Vea, busque esa asesoría. Yo he tenido casos de que me dicen, es que fíjese que yo le pregunté a mi familia si conocía a alguien que supiera de contabilidad. Vea, y llegué hasta donde usted. Ve ahí, entonces dígame y explíqueme, yo tengo este emprendimiento y quiero que me diga qué tengo que hacer o por ejemplo, mire, fui a Hacienda y me dieron la tarjetita y ahora qué. Vea, entonces es buscar esa asesoría, vea, para que me le apoyen. Puede tener conocimiento. Yo tengo un par de conocidos de que ellos también sacaron su bachillerato contable, no se dedicaron a eso, pusieron su emprendimiento y, digamos, pueden ellos hacer su declaración de IVA, su declaración de renta.
pero hay otro tipo de cosas que no las saben, no las entienden. Y está ahí, Evelyn, ¿y cómo puedo hacer esto? Mire, Evelyn, ya toca presentar tal cosa, y entonces ya me buscan para ese apoyo, para esa explicación. Entonces, no hay nada como perder el miedo, salir de la duda y preguntarle a un profesional contable. En ese aspecto, entonces, ¿cuáles son los servicios que brinda Evelyn dentro de este rubro? El apoyo tributario, que ya vimos que tiene todo que ver con el Ministerio de Hacienda, las municipalidades, el tipo de permisos, especiales dependiendo de cada caso. El tema contable, que nos permite todo ese procesamiento para obtener los estados financieros, pero también yo doy el apoyo administrativo, que implica el tema de la revisión y elaboración de planillas. Porque acá en El Salvador cumplimos dos prestaciones principales, que es el Seguro Social y el Fondo de Pensiones, y hay una planilla y un sistema especial para poderlo hacer. Entonces, todos los emprendimientos y empresas que ya tienen empleados, obviamente necesitan pagar esto, tributar eso. Entonces también doy ese apoyo del tema, se podría decir un poquito de recursos humanos, es entre administrativo y recursos humanos, que me permite hacerle su planilla de salarios de los empleados, el tema de las prestaciones como las vacaciones, los aguinaldos. Ya tengo un par de clientes diciendo, mire, ya casi va a tocar aguinaldo porque el gobierno los adelantó. Sí. Estamos en la posibilidad de poderlo hacer ya o hacerlo hasta diciembre, como tradicionalmente se hace. Entonces, todo ese tipo de cálculos yo también le apoyo para poderlo hacer, porque no ha habido mayor modificación en tema de porcentajes, pero los emprendimientos están enfocados en su actividad, en vender, en dar el servicio, y a veces pierden de vista cómo se calcula la vacación, cómo se calcula el aguinaldo, o si tuve un ingreso adicional mi empleado que aplica, que le descuento, etcétera. Entonces, todo ese tipo de acompañamiento yo lo englobo como administrativo. Okay. Y eso de enfocado también, como lo hemos venido mencionando, en emprendedores, ¿verdad? Que van iniciando, ¿verdad? Sí. Y también igual aquellos que no se han puesto al día y necesitan ese apoyo, ¿verdad? O también a empresas, como le mencionamos. Exactamente. Ahora, en este momento hay que aprovechar porque el Ministerio de Hacienda tiene vigente una amnistía fiscal. Sí. La amnistía fiscal me incluye también el tema aduanero. Que termina en diciembre, ¿verdad? Y no solo, sí, ya le voy a dar la fecha final. Pero no solo eso. ¿Cuál es la diferencia de justamente esta amnistía? Que ya me incluye todo el tema del Viceministerio de Transporte. Hasta las amnistías del año pasado no me incluía ese tema. Siempre tenía que pagar la multa o el interés por no haber pagado a tiempo. Entonces, pueden abocarse al Viceministerio de Transporte y ponerse al día con sus esquelas de tránsito también. Porque me le van a perdonar el tema de multa y el tema de intereses. Entonces, tenemos tres grandes áreas: tributario, aduanero y esquelas. Para ponerse al día antes del 14 de diciembre. Ese es el último día. Y no solo eso, como se decía, ¿cuáles las ventajas? En tema de amnistía, me dan la posibilidad de, independientemente del impuesto que sea, hacerlo en cuotas. Yo pago un 10% de lo que debo este día y me dan un plan de pagos hasta de 9 meses. O sea, ¿para qué? Me queden cuotas pequeñas y poder cumplir y poder estar al día, principalmente con el tema tributario, que es el Ministerio de Hacienda. Y en ese punto ahí está Evelyn, ¿verdad? Para asesorar de cómo se puede hacer, en qué tiempo se puede hacer, cuál es la aplicación que se debe utilizar, ¿verdad? Sí. Y en ese aspecto también, en la parte de los emprendedores, estamos hablando de todo tipo de emprendimientos, ¿verdad, Evelyn? Sí. Estamos hablando incluso de emprendimientos que son en línea. Es correcto, sí, porque media vez seamos, y últimamente lo he estado viendo bastante, un poco aquella inseguridad o aquel miedo, si tengo o no tengo, digamos, el filtro o lo que a mí me tiene que determinar si tengo que hacerlo es si yo vendo algo con fines de lucro. O sea, yo estoy vendiendo para ganar, o sea, es cierto, para subsistir, porque necesito comer, necesito vestirme, necesito pagar las medicinas, etcétera, ¿verdad? Entonces, si yo estoy dedicándome a un emprendimiento que es para mi beneficio, que ando buscando que me quede utilidad, definitivamente tengo que buscar un apoyo de un profesional contable para ordenarme, ya sea que no lo haya querido hacer o sea de que sí quiero ser ordenado. Yo he tenido clientes que me dicen, mire,
tengo mi emprendimiento, pero yo creo que si estoy formal y si estoy ordenado, me va a ir mejor, y comprobadísimo que le ha ido mejor. Así es, entonces yo sé que más de alguna persona o emprendedor se preguntará, entonces, ¿cómo hago para poder contactar a Evelyn? ¿Será que tiene red social? ¿O cuál es la ubicación? Si es que hay un espacio físico, pues esta información la vamos a conocer después de esta breve pausa comercial, no sin antes invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa solamente con la Farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-9000 y con mucho gusto le atendemos. Ya estamos a punto de finalizar, pero si a usted le llamó la atención todo lo que hemos platicado en esta mañana junto con Evelyn sobre estos temas que son importantísimos, ¿verdad? En esta ocasión queremos conocer redes sociales, si es que las hay, o el número de teléfono. ¿Cuál es esta información? Sí, por supuesto. Fíjense de que yo actualmente solo manejo en Instagram, me pueden buscar como Conaudites, ¿verdad? Y principalmente mi mayor medio comprobadísimo es el WhatsApp. ¿Cuál es ese número? En el WhatsApp, el 7742-9695, y ahí me encuentran. Todavía no he desarrollado el tema del catálogo porque es un servicio tan personalizado, vea, que no puede ser la misma tarifa para alguien que no tiene su emprendimiento, para alguien que ya tiene 2 o 3 años, o sea, es bien diferente, y también por el tipo de emprendimiento, ¿verdad? Yo no puedo poner una sola, digamos, tarifa para X productos y para otros no, o sea, sería muy injusto, se podría decir. Entonces, en realidad es bastante personalizado el servicio y el apoyo que yo doy. Entonces, ahí puede contactarme aún si solo quiere un asesoramiento para saber qué hacer. Vea, por ejemplo, yo tuve el caso de un ex compañero de mi hermana, él está radicado en Morazán. Entonces le di el asesoramiento inicial y a él ya logró ordenarse y tiene un profesional contable allá más cercano que me le pueda ayudar de primera mano, vea, sin tener esa barrera de la distancia. Entonces aquí hay diversidad, vea, hay apoyo solo con asesoramiento o si quiere que le ayude en todas las áreas dependiendo de su emprendimiento. ¿Cuáles son estas áreas que mencionamos, Evelyn, que pueden ayudarle a poder brindar ese servicio? Todo tema tributario, el tema contable y el tema administrativo. Ok, esas 3 opciones. Sí. Hay una oficina, mencionamos, ¿verdad? Sí, tengo actualmente un pequeño local cerca de donde yo vivo, acá en San Salvador Este, en la zona de Soyapango, en Ciudad Crediza. Ahí tenemos nuestro pequeño espacio. Vea, les puedo enviar la ubicación al contactarme por medio de mi WhatsApp. Para que no le cueste llegar. Sí. Y en ese aspecto, ¿cuáles son los días de atención? De lunes a viernes, eso sí, estamos de lunes a viernes para apoyarles, porque sábado lo dedicamos a la familia y el domingo para descansar. Entonces, de lunes a viernes en horario de oficina, desde incluso vía WhatsApp, a veces empiezo a contestar desde las 7 de la mañana y termino hasta las 6 de la tarde, dependiendo de la necesidad de cada quien. A veces hay que darle un empujoncito, una ayudita extra, ¿verdad? Porque lo merece y lo necesita. Así es. Bueno, con esta información hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Evelyn, por haber compartido este tema de gran importancia para los emprendedores, ¿verdad? Que a lo mejor desconocían o existía un temor de poder ya formalizar sus negocios. Así que ha sido un placer, Evelyn. Gracias. Para mí también ha sido un enorme placer estar acá con ustedes. De nada, ha sido un gusto, y también gracias a usted, amigo televidente, por siempre estar pendiente de este espacio de emprendedores salvadoreños. Que tenga un excelente día.